amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. A veces uno todas las mañanas tiene que leer los editoriales, tiene que leer las declaraciones políticas. Y obviamente que uno, a medida que va enterándose de lo que ocurre en el ámbito político, llega a ciertas conclusiones. Y una de las conclusiones a las que yo he llegado es que los partidos políticos no están en un muy buen posicionamiento frente a la opinión pública. Y en esto habría que ser lo suficientemente claros para que los partidos empiecen a mostrar ya mayor seriedad en su organización interna. Porque imagínense usted lo que está pasando en el Partido Popular Cristiano, que ya hasta se ponen titulares de que se retiraría el propio Luis Bedoya Reyes, que Marisol Pérez Tello está contemplando la posibilidad que después del Congreso del 4 y el 5 de diciembre, ella de pronto se retira del PPC. Se dice que Javier Bedoya Vivanco también anuncia que se retiraría del PPC. Es decir, una situación para un partido con más de 50 años de vigencia democrática y en el escenario político sería realmente muy lamentable. Y muy lamentable si esto ocurre en otros también movimientos políticos o partidos políticos. La democracia se fortalece, queridos amigos, cuando los partidos, que son pilares fundamentales, se convierten en entidades absolutamente responsables, transparentes y serias en su propio accionar. De ahí que los liderazgos se consolidan cuando uno tiene un respaldo popular, cuando tiene un respaldo institucional que hace que justamente el escenario político de un país como el nuestro sea sólido, sea fértil, sea atractivo para la gente. Pero cuando vemos estos titulares así, uno se llega a preguntar cuál es el futuro de los partidos políticos en el Perú. Eso debe ser preocupante. Pero en todo caso, hay tiempo para resolverlo, aunque ya estamos sobre el caballo, estamos encima del proceso electoral y esto nos debe preocupar. Pero yo diría más bien, ya para culminar, que tampoco debemos los candidatos que han firmado un pacto de honor o compromiso ético, tocar temas que son estrictamente personales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un lío con mi señora, es un asunto personal, no es político. Claro, uno dice, sí, pero el que quiere ser presidente no le puede sacar la mugre a su señora, algo así, ¿no? Una cosa de esas. Está bien, pero uno no puede insistir en eso olvidándose que hay otras plataformas políticas de mayor envergadura, porque esto compromete tal vez una pareja, 2 parejas, 20 parejas, 50, no sé qué. Pero lo que compromete al país entero son las propuestas. Cómo resolver los problemas que urgentemente requieren fórmulas de solución en el Perú. Bien, de tal suerte que tampoco hagamos críticas y no nos miramos en el espejo, pues. ¿Ah? Uno dice, sí, yo no estoy de acuerdo que agregan a la verdad, sí, pero hay que mirarse en el espejo, ¿ya? Hay que tener un espejo grande, ¿no? Bien grande, para mirarse y también decir, bueno, yo también hice algo parecido, ¿no? Pero en fin, las cosas hay que decirlas con toda claridad. Acá en el Perú dejémonos de hipocresías, dejémonos de hablar bajo la mesa, hablemos claramente para que el pueblo sepa exactamente qué nos ofrecen los candidatos. Ya dejemos las bromas a un lado y los chismes y dimes y diretes, que eso no ayuda a la democracia. Vamos a conversar con un joven candidato. Usted lo conoce. Y lo conoce porque todos los días casi siempre sale en la televisión, ¿no? O sea, casi se ha convertido en un personaje mediático porque está tratando de contribuir a resolver los problemas de la seguridad ciudadana, porque él fue víctima con su familia de esta inseguridad que existe en el Perú. Ya ustedes ya se imaginan cuando yo digo Renzo Reyardo, saben quién es, ¿no es cierto? Perfectamente. Él es el congresista Renzo Reyardo, que es candidato por Perú Patria Segura, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Pero Alberto? ustedes recordarán cómo está congresista, pero ustedes Muy recordarán bien. que él formó y fue fundador, su señor padre, señor Reyardo, de Cambio 90. Cambio 90 fue el partido que inicialmente llegó al poder a Alberto Fujimori. Exactamente. Y la pregunta es, buenos días, ¿Cómo estás, Reyardo. Alberto? Qué gusto verte. Ya usted es un precandidato, pero casi diría yo que ya es el candidato. Pues, Hay que hacer una ¿no? elección interna. Y vamos a hablar de temas centrales porque eso es importante hacerlo. de eso en algún momento nos hemos sentado a conversar, ¿no es cierto? Por Tomándonos un supuesto, café por supuesto. de la importancia y la seriedad que hay que darle Así a es. un candidato presidencial. Así es.
Renzo Gallardo ha venido trabajando, como le decía, sobre el tema de la seguridad. Y tiene un programa de televisión, lo presenta, me parece, sin ser periodista, adecuadamente, con mucha ponderación, y muestra lo que está pasando en el país. Y esa sería la primera pregunta, congresista Gallardo. Sí. ¿Cómo cree usted, con la experiencia que tiene en el Congreso, experiencia política, y con lo que ha vivido, y ahora con su programa y todo lo demás, cómo se puede resolver así en pocas palabras, una fórmula sensata, una fórmula inteligente, el problema de la inseguridad ciudadana? En una palabra, Sí. Alberto, te lo respondo con total precisión y claridad. Liderazgo. Tenemos que asumir que la situación de inseguridad es crítica, es compleja y que requiere tomar medidas drásticas. Y medidas que estén orientadas, evidentemente, como todo en la vida, al corto, mediano y largo plazo. Y hay que trabajar en el corto plazo, que es lo que no se ha hecho en los últimos 20 años, 25 años. Y creo que ahí está la gran diferencia de lo que promete alguien que lo conoce desde adentro, que conoce el problema desde adentro, como bien lo has dicho, y yo te agradezco por tus palabras, y de quienes lo dicen en un momento de coyuntura electoral. Fíjate, y lo hemos dicho aquí, en este set, nosotros fuimos los primeros porque estábamos convencidos que era necesario el implementar la salida de los militares a complementar y apoyar el trabajo de la Policía Nacional. Esto lo dijimos hace 4 años. Y lo mantenemos hoy, que estamos ya en un periodo, en una campaña electoral. Algunos otros candidatos lo han recogido. Alan García y Toledo han recogido planteado y lo han tratado de hacer suyo, pero valgan verdades, nosotros lo hemos venido sosteniendo desde más ya. Más allá de la hace iniciativa un buen rato, suya, ¿no? ¿ya? La iniciativa suya, que me parece, dentro del marco de las preocupaciones, hay muchas salidas, muchas propuestas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿están los militares, de su óptica, preparados para el tema de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado? O sea, el militar no ha sido preparado. Mira, Alberto, sí lo están. Y te lo voy a poner con un ejemplo, para que quede bastante claro, para que la gente que nos escucha y los que nos ven lo tengan absolutamente claro. Hoy día, en este momento, en 8 regiones del país, los militares apoyan el trabajo de la Policía Nacional para combatir a la minería ilegal. ¿Por qué nos tenemos que estar preocupando tanto por la minería ilegal? Evidentemente es un problema enorme que genera inclusive un daño a lo que se refiere al medio ambiente y por supuesto a las poblaciones que están en los alrededores en donde se realiza esta actividad económica. Pero, ¿qué está sucediendo con la delincuencia que nos está matando a los peruanos, que nos está destruyendo a nuestras familias? ¿Por qué no hacer lo mismo que hacen para contrarrestar el avance de la minería ilegal en el interior del país? 8 regiones. Y todo dentro del alcance del decreto legislativo que yo normalmente planteo y sustento como medida y como marco legal para que se aplique esta situación, que es el 1095, que es del año 2010, y que está absolutamente contemplado cuál es el rango de acción de la policía y cuál es el rango de acción de las Fuerzas Armadas. Y esto no es un tema de quitarle la titularidad del control del orden interno a la policía. El propio decreto legislativo lo contempla. El control del orden interno lo mantiene la Policía Nacional y esto es en una acción disuasiva la que realiza el Ejército apoyando el trabajo de la Policía Nacional. Si ya se hace en 8 regiones y no ha habido un solo caso de abuso, no ha habido un solo caso de excesos, no ha habido un solo caso de que la gente se queje de que no están preparados. Entonces, si ha funcionado, ¿por qué no hacerlo para luchar contra la criminalidad y la delincuencia? Fíjate, Alberto, esto no es para toda la vida. Esto es por un periodo, el que nosotros hemos denominado un periodo de emergencia, que debe durar, dentro de nuestras propuestas del corto plazo a las que me refería al principio, debe durar 90 días. En ese periodo de 90 días sale el Ejército a apoyar el trabajo de la policía. Durante ese mismo periodo... Hay que monitorear esos 90 días. Hay que monitorearlos. Dentro de ese mismo periodo, inclusive... la salida del Ejército, conjuntamente con la policía, puede estar acompañada de un fiscal. Ya, pero ¿dónde estaría el Ejército? A ver, vamos a ponerlo. El Ejército, o mejor dicho, la Fuerza Armada. Porque mira, el Ejército es una cosa. Pero la Fuerza Armada, por supuesto. La Fuerza Armada, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? Estaría ¿En qué lugares? En los lugares en donde se ha perdido
la capacidad de acción de la Policía Nacional. Estamos hablando, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Del mapa, el Callao, una. Por ejemplo, cercado del Callao. Todos los días por ejemplo, San Juan de Lurigancho. Ya. Por ejemplo, en algunos distritos de la ciudad de Trujillo. Por ejemplo, en algunos distritos de la ciudad de Arequipa. Hay lugares en donde hay incidencia que se reporta constantemente, que nosotros recibimos inclusive en nuestro mapa del delito constante información permanente de lo que sucede y sabemos perfectamente cuáles son los lugares en donde se ha perdido ese control. Entonces, el propio decreto legislativo al que me he referido, por eso es que cuando se hace una propuesta hay que ser responsable es saber plantearla y saber cómo se pone en ejecución. Pero ese propio decreto legislativo al que me he referido, que es el que contempla esto de la salida de los militares o de los miembros de las Fuerzas Armadas a apoyar el trabajo de la Policía Nacional, establece el procedimiento. ¿Y cómo se inicia? Se inicia con una solicitud de la autoridad política del lugar o de la autoridad policial que hace un requerimiento y lo eleva al Ministerio del Interior. El ministro del Interior lo eleva al presidente de la República y el presidente de la República, a través de un decreto supremo firmado por él y refrendado por los ministros de Defensa y del Interior, dispone la medida, como se ha hecho en 8 regiones para contrarrestar el avance de la minería ilegal. Correcto. Ya existe. Ahora, hay que aplicarlo, hay que tomar la decisión política de implementarlo. Pero hay que diferenciar los temas del accionar de la Fuerza Armada, ¿ya? Sin duda. Porque en esto no solo hay que ser académico, sino hay que ser pragmático, ¿correcto? Entonces, hay un aspecto que es muy sensible. Usted dice que salga porque se ha hecho en estos lugares, correcto. Pero no se olvide que la presencia de la Fuerza Armada en estos lugares ha sido para contrarrestar unos particulares actos delictivos, ¿no? La subversión y el narcotráfico. 2, problemas sociales, de protestas, como ocurrió en Arequipa, ocurre en Cajamarca, en Abancay, que son, digamos, situaciones de estallidos sociales, que es muy distinto a problemas delincuenciales de tipo de los que estamos comentando, es decir, de gente que arrebata en las calles, que es otro problema, o sea, tiene otro enfoque. Por eso yo me pregunto cómo compatibilizar ese accionar de lo que usted acaba de mencionar con el accionar. Muy fácilmente, con lo que establece ese marco legal que contempla esa medida, esa intervención. Ese decreto legislativo justamente establece con claridad cuál es, vuelvo a decirlo, el rango de acción de la policía y el rango de acción de las Fuerzas Armadas. Hay protocolos, procedimientos. Por supuesto. Bueno. Desde que se implementa la medida y dentro de la propia operatividad de esta iniciativa que a mí me parece necesaria. Reitero, no para siempre, sino dentro de 90 días. Dentro de un plazo que nosotros consideramos un periodo de emergencia necesario para darle a la población, Alberto, la tranquilidad que la población necesita. Y que tiene que ir acompañado, reitero, porque esta no debe ser una medida aislada. Si es una medida aislada no va a funcionar. Tiene que ir acompañado de otras medidas que se den dentro de ese periodo de emergencia, dentro de ese plazo de 90 días. Fortalecer la capacidad operativa de la policía, por eso declarar en situación de emergencia la seguridad en el país. Y eso lo hace el gobierno central. Y lo hace el presidente de la República. Y pero yo recuerdo que usted en su momento, y acá yo quisiera terminar ya con el tema de seguridad, porque lo podemos abordar más adelante en otro momento, ¿no? Porque acá hay otros temas que yo quisiera conocer su opinión. Pero el tema, lo que pasa es que el tema de la seguridad es muy sensible al ciudadano, ¿no? Entonces, cualquier propuesta puede ser probablemente interesante, pero todo radica en, no solo en el liderazgo que usted acaba de mencionar, sino en que cómo el Estado debe reaccionar más rápidamente, ¿no? A través del gobierno, obviamente, ¿no? Pero el Estado nacional, para poder articular una verdadera estrategia, porque hay un plan de seguridad ciudadana, que yo lo he leído, pero para 5 años. Que nosotros conocemos, los que conocemos más o menos cómo se elabora un plan estratégico, la estrategia brilla por su ausencia. O sea, no hay un elemento, por ejemplo, cuál es el elemento estratégico central y cuáles son los elementos periféricos tácticos, ¿no? O sea, ¿qué hago con mi táctica yo? Eso no lo veo. Entonces uno dice, así en ese plan no va a funcionar nada. A ver, acá hay una cuestión interesantísima que has tocado. Sí. Si hay un plan de seguridad ciudadana para los próximos 5 años, que es lo que ha aprobado el gobierno central, en el Acuerdo Nacional inclusive, y con toda la parafernalia habida y por haber, yo debo decir con el mayor respeto por todos que ese plan no va a servir de mucho. ¿Y por qué no va a servir de mucho? Porque no tenemos data, no tenemos estadística. ¿Cómo vamos a lograr mejorar los indicadores si los indicadores mismos no existen? No hay una política
de motivar a la población a que denuncie. Se habló y se planteó en algún momento en el Congreso de aprobar una ley para darles incentivos a las personas que denuncien, como lo hacemos nosotros en nuestra plataforma Alto al Crimen. Le entregamos recompensas, le protegemos la identidad. No, pero aparte de esta aplicación que tiene. Pero es que eso es justamente para motivar que la gente denuncie y para generar confianza. Entonces, si no tenemos a la gente denunciando y no tenemos un plan concienzudo para que la gente realmente haga sus denuncias, no vamos a tener data, no vamos a tener estadística, no vamos a poder hacer planes. Entonces hay que empezar por lo primero, por eso hablamos del corto plazo. Hay un periodo de emergencia que hay que implementar una serie de medidas y que estas se dan con decisión política. Y termino con algo. No es solamente el Estado. El Estado no va a funcionar porque al Estado se le ocurre funcionar. El Estado tiene que funcionar con quien administra el Estado, que es el gobierno de turno, que para eso la población lo empodera. Por lo tanto, exigimos, y eso es un compromiso que yo planteo aquí en Radio Nacional, y a través de TV Perú, por supuesto, que desde el 28 de julio, si tengo el honor y tengo la fortuna de salir elegido presidente de la República, previa elección interna de mi organización política, desde el 28 de julio del año 2016 vamos a empezar a tomar decisiones y vamos a trabajar en el corto plazo inmediatamente. Por supuesto, sin descuidar el mediano y el largo plazo, que son ya temas más de políticas públicas en seguridad. En esta primera presentación, en su calidad de precandidato, obviamente no podemos tocar todos los temas. Sí, sin duda. En 30 minutos no tenemos sin duda. El tiempo necesario. Pero hay un tema que es muy sensible en el contexto general del país, la corrupción. Así es. Hemos visto que se han tomado muchos acuerdos anticorrupción. Hay fiscal anticorrupción, policía anticorrupción, jueces anticorrupción, periodistas anticorrupción, es decir, hay de todo anticorrupción. Sí. Sin embargo, la corrupción sigue vivita y coleando. Sigue vivita y coleando. El caso más sensible que lo hemos tenido en los últimos tiempos, pero digamos, en Brasil, acabo de leer una información que por casos de corrupción ya están pues casi todos los cabezas visibles de las empresas más grandes ya están presos. Ayer mismo se ha detenido a un representante del Senado, ¿no? Jefe del Partido de los Trabajadores, no sé qué, que ya está preso, es decir, hay un montón de gente presa por esto. En el Perú, lamentablemente la impunidad es parte del problema. Exactamente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué haría usted en caso de llegar a la presidencia? Y fíjate que está totalmente vinculada la corrupción a la inseguridad, a la delincuencia. Porque es obvio, claro. Delincuencia, claro. Crimen organizado, lavado de activos y todo lo demás. Y todo lo demás. Entonces, a ver, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Primero, hay que establecer un marco legal adecuado para que los partidos políticos de verdad, incluso esto podría ser inclusive dentro de facultades legislativas, que es lo que estamos pidiendo en ese periodo de emergencia al que nos hemos referido al principio, para que los partidos políticos de verdad tengan los filtros necesarios y que no lleven al sector público, porque son los partidos políticos los que llevan a sus autoridades a los cargos públicos. O sea, que no lleven a fascinerosos. Que no lleven a fascinerosos, y hay que ser absolutamente riguroso en esa norma. Y que esto se dé, por ejemplo, en un inicio de un gobierno que tiene lo que comúnmente denominamos esa luna de miel, que se plantee desde el primer día y que no se planteen reformas electorales, por ejemplo, como se están planteando ahora, al final del periodo gubernamental. Eso no tiene ningún mayor sentido. Debate, sin discusión. La clase política está debilitada, enfrentada, hay confrontación permanente y no vamos a lograr acuerdos en un Congreso como el que tenemos hoy, fragmentado. Ahora, entonces necesitamos que el gobernante entrante, el gobierno de turno, convoque a las fuerzas políticas y lleguen a consensos, pero de forma inmediata apenas asuman esa función, apenas asuman su autoridad, apenas asuman el cargo. Entonces hay que ser muy exhaustivo en los partidos políticos, Alberto. No es posible, y esto así no suene popular, no importa, yo lo voy a decir ahora, no es posible que los partidos políticos no cuenten de una vez por todas con el financiamiento público. El financiamiento público lo que va a permitir es que se tengan los filtros necesarios, que se tengan los mecanismos necesarios, se ha aprobado recientemente, sin duda, pero que se ponga en funcionamiento lo más pronto posible. Eso no puede esperar más tiempo, porque la próxima elección vamos a tener nuevamente candidatos que estén vinculados o al narcotráfico o al lavado de activos o a la delincuencia, y ponen plata para poner a sus candidatos al Congreso. Y finalmente nos pasa la factura con las denuncias que la propia prensa realiza y que gracias a la prensa nos enteramos. Si no, no nos enteraríamos los peruanos. Ya, ese es el tema. Pero hay que ser duro con la lucha contra la corrupción. Muy duro. Así como contra los delincuentes hay que ser duros. Fíjate, Alberto, yo tengo 10 años en el Congreso y tú lo sabes. Y mis 5 años anteriores fui miembro durante los 5 años y secretario de la Comisión de Fiscalización,
Quien habla tiene una vocación especial en el tema. Así que mi compromiso es de ser absolutamente riguroso en ese asunto. Antes de pasar al otro tema que también es crucial para el futuro gobierno, ¿no? Que es el tema económico, yo quería preguntarle, ¿cuántos años tiene Rayardo? 43 años. 43, o sea, es de la edad joven, bastante joven. Sí, soy todavía joven. ¿Y qué hacen con los jóvenes? O sea, los jóvenes ayer vinieron a radio, estudiantes de las universidades, medio decepcionados de la política. Sí, los entrevisté, jóvenes así de 22 años, asqueados de la política. Mira, o sea, les interesa el futuro del Perú. Por supuesto. Pero dicen, no, pero... Mira, ¿cómo voy a ver, pero los jóvenes no podemos desperdiciar. Son más de 6 millones de jóvenes en edad. Para empezar, hay que actuar con el ejemplo, es lo que muchos dicen. Ajá. Quien habla viene trabajando con jóvenes en varios aspectos, sobre todo vinculados a temas de seguridad, en temas de prevención. Hemos atendido alrededor de 11 grandes unidades escolares en Lima Metropolitana y próximamente vamos a estar en provincia desde hace varios años, no desde una época electoral, porque todo esto se puede entender como que es una medida electorera y no es cierto. Nosotros venimos trabajando con un grupo de jóvenes que están por egresar, que están por terminar su carrera de las facultades de psicología de las universidades del país. Y llevamos a los colegios charlas, talleres, para alejar de la drogadicción, para alejar del bullying, para alejarlos de la deserción escolar, del alcoholismo a los pequeños alumnos que están cursando la primaria y la secundaria. Y esto lo hemos hecho silenciosamente. Bueno, hay que hacerlo porque evidentemente esto tiene que ser una política de Estado y lo hemos hecho a título personal, de forma absolutamente gratuita. Y esto ha generado muchos logros. Lo otro que nosotros hemos venido sosteniendo también, y lo voy a hacer, vamos a tener una lista congresal joven, mayoritariamente joven, porque creemos que los jóvenes, no porque sean jóvenes y porque querramos llegar a ese sector del electorado, sino porque fundamentalmente los jóvenes hoy cuentan con herramientas que las personas mayores no cuentan. Sin embargo, hay que tener un mix, porque siempre la experiencia es fundamental y eso lo tenemos absolutamente claro. Pero los jóvenes también tienen una serie de conocimientos, tienen, digamos, las herramientas, no solamente tecnológicas, la formación que les permita aportar esa formación a su país, no, además, siendo autoridades. El joven tiene la expectativa, la energía, ¿no? Tienen mucha energía, evidentemente. Bueno, yo no soy millonario, pues, ¿no? Pero ¿cuánto pagaría yo para ser joven otra vez? Sí, pues. Caramba. Sí, yo mismo también. Volver a la edad de 20 años, Yo ¿no? quisiera también tener 20 años. Pero ya no puedo, pues ya es irreversible lo mío, ya estoy fregado. Perdónenle la expresión, pero bueno, ya no se puede. Ya, pues, los recuerdos son importantes. Sí, yo recuerdo mi juventud, pero a veces me da mucha pesadilla cuando recuerdo, porque digo, ya a estas alturas... Claro, y los jóvenes a veces pierden brillantes oportunidades porque no aprovechan esos años maravillosos que la vida les da. Sí, es impresionante. Los 20 años son verdaderamente maravillosos. Esa fortaleza que uno tiene como joven, ¿no? Quiere cambiar el mundo. Es increíble. Eso es lo bueno, ¿no? Que los jóvenes quieren cambiar el mundo, queremos cambiar. Acá en Radio Nacional yo soy el más viejo, el más todo, porque todos son jóvenes. Acá hay varios que parecen mayores que Alberto. Ellos son pichoncitos. Alberto se conserva muy bien. Ellos son pichones. Bueno, hay el tema evidentemente económico. Pero yo antes de eso, como curiosidad, no para meter más leña al fuego ni nada, como curiosidad. Usted tuvo un nacimiento político dentro del fujimorismo. Sí. El fujimorismo, en el fondo, es un sentimiento, ¿no? Sí, correcto. El fujimorismo, porque así le dicen todos, el fujimorismo, y nunca tenía Cambio 90 y después de Cambio 90... cambiaron todos los nombres y finalmente ahora es Fuerza Popular. Sí. ¿Y qué será después, no más adelante? Claro, ahora está como inscrito como Fuerza Popular, pero uno no sabe qué va a pasar. Viéndolo así, de la perspectiva del ex fujimorista, ¿no? Ernesto Rayardo, usted ya se olvidó del pasado. No. ¿Usted vive un presente? No, ¿o no? Al contrario. ¿Qué cosa rescata usted del fujimorismo? Yo tengo mucho orgullo de haber sido parte de un fujimorismo que, digamos, hizo mucho por el país en los 90s, con algunas críticas, evidentemente, que pero hay que aceptar. Con tremendos defectos. Y que hay que reconocer con tremendos defectos. Luz Salgado ha reconocido errores. Pero sin duda. Y por esa misma razón es que en el año 2000, yo diría 2009 aproximadamente, renuncié a la bancada porque evidentemente teníamos puntos de vista contrarios, puntos de vista distintos. Y les deseé suerte a ellos en su ruta hacia lograr sus objetivos y nosotros nos ese fujimorismo y bueno, luego cambiamos de denominación. Ese fujimorismo, ¿no? De Keiko Fujimori, de la señora Keiko Fujimori, es
parecido, copia fiel del original, o usted nota algunos cambios? No, yo particularmente creo usted va a competir con ella, obviamente, sí, ¿no? claro, por supuesto. Yo particularmente creo que no tiene mucho que ver con lo que sucedió o con el fujimorismo de los 90s. Y más allá de llamarlo o plantearlo fujimorismo, creo que hay que plantearlo como una corriente que llegó a punta de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de una serie de personas, por supuesto liderados por Alberto Fujimori, que quisieron tomar cartas en el asunto y que hicieron algunos cambios que fueron necesarios para tener hoy el país que tenemos. Y no quisiera yo llamarlo fujimorismo porque pero patear el tablero el 5 de abril no fue lo mejor. Pues. No, han habido errores que se cometieron, fueron saltos al vacío. Al margen de hoy los temas está puntuales. Pagando Fujimori su sociedad con Montesinos. Claro, por supuesto, por supuesto. Y eso no lo puede negar nadie. Pero, así Alberto, quiero terminar con una idea interesante. Lo importante es que yo no creo, y te lo digo con toda sinceridad, en los caudillismos. Yo creo en el trabajo en equipo. Yo creo en el fortalecimiento de las organizaciones. Qué bueno que así sea. Horizontalidad. Yo soy empresario y como empresario siempre he tenido ese concepto con la gente que trabaja en mi organización. Y lo mejor que cuando uno llega a ser el gobernante decir... te estoy dando, te estoy entregando. ¿Sabes qué pasa? Lo que entrega es el país que en su no conjunto, se es ¿no? humilde. Claro. Bien. La humildad es importante y tú tienes que saber que hay gente mejor que tú. Correcto. Ahora, vamos al tema económico, pero en un minuto nomás, porque ya no tengo más. Un poquito más. Sí. Se viene un año, según Portafolio del Comercio, dice, se viene un año más de bajo crecimiento económico, ¿no? El próximo año. Otro periódico titula hoy día En rojo hasta el 2017, ¿no? Y dice, estamos acumulando déficit fiscal. Exacto. Y hay en gestión otra nota que también preocupa. 3 de cada 10 familias limeñas ahora ya están sobreendeudadas. Es decir, eso es muy peligroso. Sí, entonces, ¿cómo reactivar la economía? Así en pocas palabras. Mira, ordenando la casa. Ordenando la casa, Alberto. Fíjate, nosotros creemos que le está haciendo mucho daño al país toda esta distribución geopolítica que tenemos en nuestro estado, en nuestra nación. Tenemos que tomar cartas en el asunto en ese aspecto. No es posible que tengamos autoridades locales, autoridades regionales, con una autonomía total y absoluta y que ni siquiera tienen los filtros necesarios para escoger bien a sus candidatos. Fíjate la cantidad de gobernadores regionales que están perseguidos, que están presos, que no han cumplido con lo que la población les ha encargado y que inclusive han decidido patear el tablero y decirle a algunos proyectos de inversión importantes, no señores, ustedes aquí no pueden entrar, el caso más sonado, el de Conga. Correcto. Entonces eso genera que la inversión privada, que los inversionistas, que muchos vienen de afuera, no quieran apostar por el país. Hay que ordenar la casa. Nosotros planteamos fundamentalmente ordenar nuestra estructura estatal, gubernamental. Comprometemos a Renzo Reyardo a una siguiente, ¿no es cierto?, para seguir debatiendo temas. Con el mayor de los gustos, Alberto. Para seguir, porque hay que darle seriedad al debate. Por supuesto. Y esto es un llamado para todos los medios, inclusive, que casi priorizan los temas anecdóticos, los temas que tienen que ver con cuestiones muy personales y no se concentran en los temas nacionales, los temas que al ciudadano común y corriente le camina por la calle, le interesa. Y eso no estamos haciendo. Entonces habría necesidad de un compromiso de los medios, básicamente, que hagan cumplan ese rol. Tengo como última noticia, el presidente ya fue autorizado en el Diario Oficial Peruano a viajar a París. Justamente, yo sugiero, redoble en la vigilancia, ahora que va el presidente de París, que vaya con un doble de seguridad, porque la cosa allá está muy fea, para que participe en la reunión de la COP21 en París, que va a ser entre el 28 y el 3 de diciembre. Muy bien, y la ley de presupuesto se va... Sí, hoy día estamos en pleno debate y hoy se debería de aprobar, así que aquí me voy para el Parlamento a cumplir con mis funciones. Gracias, Renzo, por la Muchas gracias, Alberto, a ustedes. Queridos amigos, la democracia es esto, es conversar, es debatir, es manejarse con mucho respeto, por respeto básicamente a los ciudadanos. ¿Ya? Así que los candidatos enderecen un poco su posición. Si están un poco torcidos o chuecos, enderecen su situación, porque nosotros queremos, así como ha hablado Renzo Reyardo, con claridad, decir las cosas como son, ¿no? Sin tapujos, pero también sin agravios y sin insultos. La guerra sucia en política nos lleva a un abismo, a un salto al vacío. Desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú, que tengan ustedes un buen fin de semana.